En la actualidad es un poco difícil creer que la selección de fútbol del Perú aspire a ganar algo. Eliminados de la Copa América y situándonos entre los últimos lugares de la tabla de eliminatorias para el Mundial 2026. Pero esto no siempre fue así. Hubo épocas en que la escuadra blanquirroja nos regalaba fútbol de calidad y se medía contra las mejores selecciones. Y pues sí, amigos, aunque muchos de ustedes no lo crean, el Perú no fue una, sino 2 veces campeón del fútbol sudamericano. En años donde Europa y gran parte del mundo se desangraban debido a la Segunda Guerra Mundial y el fútbol se vio obligado a silenciar sus cánticos, Sudamérica se resistió a apagar la llama de la pasión deportiva. Y en 1939, Lima, Perú, se convirtió en el epicentro de la 15ª edición del Campeonato Sudamericano de Selecciones, un torneo que años más tarde sería conocido como la Copa América. Antes de empezar, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal, que me ayudarías un montón para poder seguir creando este tipo de contenido. Sin más rodeos, comenzamos. El torneo de selecciones más antiguo del mundo nació en 1916 y fue un campeonato marcado por la hegemonía de 3 selecciones que se repartían los títulos entre sí: Uruguay con 7 copas, Argentina con 5 y Brasil con 2, hasta que llegó la 15ª edición en el año 1939. La Confederación Sudamericana de Fútbol, conocida hoy como la CONMEBOL, depositó su confianza en Perú como sede una vez más, que ya había albergado el torneo en 1927 y 1935, que tuvo como campeones Argentina y Uruguay respectivamente. Fueron 5 los equipos que se prepararon para desafiarse en un campo de batalla futbolístico: Uruguay, Chile, Paraguay, el anfitrión Perú y Ecuador, quien hacía su debut en este tipo de torneos con una selección amateur, ya que no contaban con una liga profesional de fútbol en su país. Las selecciones de Argentina y Brasil fueron las grandes ausentes de este certamen. En su lugar, optaron por disputar la ya extinta Copa Roca, que era un torneo amistoso entre estas dos naciones. Por tercera vez en su historia, Perú era sede de un campeonato sudamericano y llegaba en un momento magnífico. Venía de hacer una buena campaña en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 y ser campeón de los Juegos Bolivarianos de Bogotá en 1938. Para ponerlos en contexto, por ese entonces la Copa América se jugaba en un formato de liguilla, es decir, todos contra todos en un solo grupo, donde el primero de la tabla levantaba el trofeo. Y todos los partidos se jugaron en el antiguo Estadio Nacional del Perú, que fue demolido en 1951 para posteriormente ser remodelado. Desde el primer partido, el conjunto incaico dejó en claro que venía a disputar la corona. Golearon a Ecuador por 5-2, con un hat-trick de Teodoro Lolo Fernández y un doblete de Jorge Campolo Alcalde. La blanquirroja continuó su racha victoriosa derrotando a Chile por 3-1, con 2 goles de Lolo y otro tanto más de Campolo. Por otro lado, Uruguay también avanzaba con paso firme, imponiéndose por un contundente 6-0 a Ecuador y derrotando a Chile también por 3-2. Pero Perú no se dejó intimidar y en un partido electrizante vencieron a Paraguay por 3-0. Con 2 goles de Fernández y otro más de Jorge Alcalde. Los charrúas tampoco tuvieron mayor dificultad y lograron vencer a la selección guaraní por 3-1, logrando también su tercera victoria consecutiva. Tanto las selecciones de Perú y Uruguay habían ganado todos sus partidos y se ubicaban en la cima de la tabla igualadas con 6 puntos, a la espera del partido final que definiría todo. Y el 12 de febrero de 1939, ante 40.000 espectadores, el Estadio Nacional de Lima se vistió de gala para la gran final. Perú y Uruguay se enfrentaban en un duelo intenso que definiría al campeón de Sudamérica. La tensión era palpable, pero la blanquirroja estaba lista para escribir historia bajo la dirección técnica del inglés John Richard Greenwell, quien, dicho sea de paso, era a la vez también DT del Club Universitario de Deportes y que anteriormente había dirigido varios clubes en España. Perú alineó a sus jugadores con una formación 2-3-5, que era un clásico para la época, con Juan Honores en el arco,
Chapel y Arturo Fernández en la defensa, Tobar, Pasache y Titina Castillo en el medio campo, y en la delantera a Teodoro Prisco Alcalde, Lolo Fernández, Jorge Campolo Alcalde, Víctor Bielich y Paredes. Jorge Alcalde abrió el marcador a los 7 minutos de empezado el encuentro y Bielich amplió la ventaja a los 35 para poner el 2-0. Sin embargo, el charrúa Roberto Porta descontó en el último minuto del primer tiempo, pero Perú supo aguantar bien el resultado de la segunda mitad y el partido acabaría en un histórico 2-1 a favor de Perú. Al sonar el pitazo final, la explosión de alegría recorrió todo el país. Perú, por primera vez en su historia, se coronaba campeón de Sudamérica. Aquel día, Perú conquistó la gloria. Teodoro Lolo Fernández y Jorge Alcalde Campolo, con 7 y 5 goles respectivamente, fueron los artilleros del campeonato. Lolo fue goleador y mejor jugador del torneo, y Campolo fue considerado por muchos diarios locales como el cerebro detrás de esta gesta. La hazaña de esta selección quedó grabada en la memoria del fútbol peruano como un hito imborrable. Durante la premiación, en un acto de gran nobleza y camaradería que quedó grabado en la historia, la selección peruana campeona cedió sus medallas de oro al equipo charrúa, quedándose con las de plata. Bajo el lema de "Nuestros maestros en el fútbol", los peruanos entregaron sus preseas a quienes consideraban sus mentores deportivos. Aquel día, Perú demostró que la grandeza no solo se mide en victorias, sino también en valores deportivos. Cabe recordar que en aquella época los peruanos considerábamos como nuestros maestros del fútbol a los uruguayos, quienes eran campeones del torneo olímpico del fútbol organizado por la FIFA en el marco de los Juegos Olímpicos de París de 1924 y campeones también del primer Mundial de Fútbol que fue en 1930. Esta Copa América escribió un capítulo dorado en la historia del fútbol peruano. Un equipo unido, talentoso y con un espíritu inquebrantable conquistó la gloria durante un contexto histórico complejo, demostrando que la pasión por el fútbol no tiene fronteras ni obstáculos. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado esta historia y en el siguiente capítulo veremos la segunda y última Copa América conquistada por Perú, la del año 1975. No se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse el siguiente video. Dejen sus opiniones en la caja de comentarios que yo los leeré con mucho gusto. Les ha hablado su amigo el Doctor y conmigo es hasta la próxima. Chao.